Tú decides lo que quieres en tu vida, cómo lo quieres lograr y hasta quiénes te acompañarán, porque tú tienes el poder de hacerlo realidad. Carolina, la mujer de hoy, presenta Despierta al Poder. Estamos listos ya para darle la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada en psicología, terapeuta, ella es sanadora, Yvonne Richards, que atiende amablemente nuestra invitación vía Skype desde la ciudad de San Francisco, California, y está hoy con nosotros para hablar sobre el tema replanteando patrones de pensamiento negativo. Yvonne, buenas tardes, bienvenida a la radio. Buenas tardes a todos. Te decía hace un ratito que hicimos la prueba, que estaba yo tan feliz de este tema, me producía mucha ilusión que pudieras tú desarrollar este tema, porque te hice el comentario que creo yo, es mi interpretación, que todos sin excepción tenemos patrones de pensamiento negativo. Correcto, todo el tiempo. Esa fue el agregado que le diste, todo el tiempo. Sí, es un constante y creo que es importante verlo y aceptarlo, ¿verdad? Mi inspiración para traer este tema es porque cuando yo veo las redes sociales y estoy con mi nuevo sitio web y las personas se comunican tanto, la gente que me escribe, hay un común denominador que es, ¿qué hago? ¿Cómo puedo salir de esto? Estoy en deudas. Alguien amado me dejó y no sé cómo recuperarlo. Entonces es una búsqueda completa, es como una presión constante de ver qué hago para salir de esto, por qué estoy trabado en esto, lo he probado todo y nada me funciona. Son comentarios que se repiten una y otra vez. Uh-huh. Y aquí vengo yo puedo decirle, mire, aquí está este artículo, o aquí está esta meditación, o podemos incluso comprar programas muy costosos, y ahí está toda la información que hay actualmente en internet sobre el cómo, cuáles son los pasos que yo debería seguir. Hay de todo tipo, a todo nivel de conciencia, es decir, como nunca antes tenemos acceso a muchísima información que nos da tips, incluidas nosotras en el programa radial. Ahora, ¿qué pasa y por qué, a pesar de toda esta ayuda que puede haber tan accesible, no vemos un cambio consistente en los resultados que estamos obteniendo? ¿Por qué alguien con deudas se endeuda más? ¿Por qué alguien con una enfermedad se empeora? ¿Por qué alguien que quiere arreglar su matrimonio dice que trata de todas las formas pero no lo logra? Entonces, esta es una mega pregunta porque y va enlazada con la energía de la frustración, de la impotencia, y es algo que me lo pregunto yo muchísimo, ¿verdad? Para poder definir cómo puedo ayudar más a las personas. No se trata de salvarlas, no se trata de yo meterme en su misma desesperación o identificarme con su dolor, ¿no? Pero creo que la pregunta requiere de respuestas no simplistas, ¿verdad? Hay bastantes respuestas ante esta pregunta, ¿no? La primera respuesta que yo voy a dar es: ¿cuál es el porcentaje de responsabilidad que la persona está tomando en sus circunstancias? Uh-huh. Esa es la número uno y el pilar de todo lo que viene y el pilar de todo lo que tú y yo trabajamos, tú por tu lado, yo por el mío y otros terapistas y sanadores en el planeta. Entonces, en el momento en que yo veo todo externo, me pasa a mí, las deudas me pasan, hasta que no cambiemos esa percepción de yo soy el creador de mi mundo. Estaba haciendo yo un programa de ejercicios ahí que me deja tirada todas las mañanas en la alfombra. Y la maestra dijo algo que me impactó en la simpleza en lo que lo dije. Y yo dije, a ella le doy el crédito de lo que voy a decir, y es que los seres humanos, ella en su lenguaje de motivación para
para salir de la zona de confort y siempre empujarnos en el programa de ejercicios que yo estoy llevando. Entonces ella decía, los seres humanos queremos, el inconsciente colectivo nos dice, vaya y busque algo, busque su propósito, busque qué hacer, busque soluciones, busque. Y no se trata de buscar, se trata de crear. Yo creo mis soluciones. Yo no tengo que ir a encontrar mi propósito lo creo yo. Y entonces, de más está decir que ese pequeño comentario que ella hizo me impactó mucho porque explicó en pocas palabras lo que yo hago y por qué hago lo que hago. Y es enseñarle a las personas que tienen el poder, como muy bien tienes tú el eslogan en tu programa, despertemos al poder. ¿Al poder de qué? Al poder de crear lo que necesitamos crear conforme vamos viviendo. Claro, y tan solo con darnos cuenta que no nos está gustando es la primera parada para ver, ok, si esto no me gusta, ¿qué es lo que sí me gustaría? ¿Qué está en mí hacer para poder llegar a conquistar eso? Cuando te empecé a escuchar, me empezaron a dictar, yo dije, bueno, ok, despacio. Y en mi 1, 2, 3, en el tercer punto que yo había anotado aquí en mi papelito, era eso, precisamente, el no responsabilizarnos, el que no estamos entrenados a ver cuál es nuestra parte involucrada en eso que no nos está gustando. Y creo que viene mucho, Ivonne, ligado a que estamos súper acostumbrados a esperar que alguien más nos diga qué hacer. Correcto, que nos diga qué hacer y no solo eso, sino no solo que nos digan qué hacer, sino encima de todo no estamos dispuestos ni siquiera a seguir el consejo. Terminamos haciendo lo que queremos hacer o lo que estamos acostumbrados y programados a hacer. Y he ahí la base de este programa. ¿Por qué? Porque el segundo pilar de por qué mis situaciones no cambian, por qué me sigue pasando lo mismo, por qué si hago todo, ¿verdad? nada cambia. Bueno, nada cambia porque los cambios suceden en el interior primero. Uh-huh. Nosotros queremos que sucedan de nuevo afuera y entonces yo voy a cambiar. Pero como tanto lo hemos repetido y se ha oído tanto, no podemos, como decía Einstein, ¿verdad? No podemos crear algo nuevo con la misma mente que creó el problema en primer lugar. Uh-huh. No puedo yo seguir haciendo, diciendo y pensando lo mismo y esperar que los resultados afuera cambien. Porque sigo diciendo, actuando y pensando la misma cosa. Dice Enrique Orbera que tenemos esta idea loca de creer que el otro, o sea, si somos tú y yo, las que tenemos aquí el asunto, entonces es que cambie Ivonne, eso es fácil. Que yo cambie, eso sí está más difícil, ¿verdad? Pero que Ivonne cambie, eso sí es fácil. Pero el problema es que tú estás pensando exactamente lo mismo. Y entonces ninguna de las dos acciona y las cosas siguen igual. Por eso me encanta, habrás escuchado, me imagino, la frase de Marcel Proust que dice, nada ha cambiado, solo he cambiado yo. Por lo tanto, todo ha cambiado. Qué linda, no la había oído, pero esto sintetiza lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué hace que este pensamiento y estas conductas se repitan una y otra vez? Es porque estamos inconscientes de cuáles son los patrones de pensamiento que nos llevan a las acciones, a las palabras y a la percepción que tengo de la vida y de lo que me sucede o no me sucede o de cómo me deberían suceder las cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, para hablar de los patrones de pensamiento negativo, para que sepamos, bueno, yo como sé que tengo patrones de pensamiento negativo, lo sabemos porque un pensamiento o la negatividad o estos patrones siempre van a ir acompañadas de un juicio o de un criticismo. Entonces, cada vez que nos sentimos mal,
incómodos, menos que en desventaja. Significa que estamos manteniendo una conversación interna negativa. O sea, los patrones de pensamiento negativos se crean a través del lenguaje. El lenguaje es el que ordena el pensamiento. Por eso es que el pensamiento y el lenguaje están entrelazados de esta forma, ¿no? Si yo no tengo un lenguaje, es muy difícil ordenar todo lo que estoy pensando y poderlo expresar. Entonces, la forma en que sostenemos los patrones negativos de pensamiento, los alimentamos, les echamos agua, fertilizante y de todo para que crezca, es a través del diálogo interno que mantenemos. ¿Verdad? Entonces, cualquier lenguaje interno en nuestra mente, digamos el lenguaje en silencio que nos mantenemos adentro o que expresamos hacia afuera, pero cualquier lenguaje que promueve nuestro propio sufrimiento es un lenguaje interno negativo. Entonces, promovemos nuestro propio sufrimiento a través de las conversaciones internas que sostenemos y de cómo nos expresamos en el mundo. Entonces, yo tengo una señora, espero que ella me esté oyendo, le dije que por favor pusiera el programa, ¿verdad? Ella es muy linda, ella me escribe y ella quiere un montón de consejos y ya le conté que yo no puedo hacer esto vía email, ¿no? Pero ella está endeudada. Y para pagar deudas y consolidar deudas, entiendo yo que ella pidió dinero prestado, pero entonces sigue en la deuda, en la cadena de la deuda. Tiene como dice mi amado Tony Robbins, está viviendo un momentum, ¿verdad? Tiene un impulso, pero un impulso hacia el lado negativo, que es que tiene deuda y deuda y deuda. Y entonces ella amanece en la mañana, piensa en la deuda, en el día piensa en la deuda, se siente obviamente frustrada, impotente, preocupada, angustiada, y este es el patrón de vida que tiene, pero ocasionado por el patrón interno de pensamiento negativo que sostiene. Entonces, para salir de la deuda, no puedo seguir invirtiendo mis pensamientos en la deuda, sino en la solución de la deuda. Yo puedo hacer preguntas y decir, bueno, ¿cuál es la manera más directa para resolver mi deuda? ¿Cómo aprendo a vivir sin deuda? ¿Qué aprendizajes me ha traído la deuda y las decisiones que yo he tomado para llegar hasta este momento? ¿Y cómo puedo hoy cambiar esas decisiones y no seguir haciendo las mismas? Entonces, en el momento en el que yo sigo hablando de la pena que tengo y la sigo alimentando, es imposible salir del problema. Absolutamente y completamente imposible. No, ni siquiera porque aquí entran las preguntas que me hacen la gente que creo que son importantes de señalar y de hablar. Y me dicen, bueno, pero entonces, ¿dónde está Dios y sus milagros? Y yo siempre digo, un momento. Dios nos dio libre albedrío. Y nosotros somos los que tomamos las decisiones sobre nuestra vida. Entonces, muchas veces se nos atraviesan oportunidades, personas, milagros y ni los vemos, porque como yo soy tan obsesionada sobre la deuda, el marido que se fue, el hijo que usa drogas, en fin, todas estas son grandes dolores y los vamos a respetar porque la emoción es tremenda del pánico y de la angustia. Pero mi objetivo de hablar de esto no es para decir, no, su emoción no es importante. No, no, no. La respetamos y porque la respetamos estamos hablando de esto. Es porque nuestro trabajo es abrir puertas de conciencia para darnos cuenta exactamente entonces y responder estas preguntas. ¿Por qué no, ya lo traté todo y no me funciona nada? Ya vi 20 videos de Deepak Chopra y ni sobre manifestación y no manifiesto, pero ni un pan francés que venga a mí. Entonces, ¿por qué? Porque no importa cuántos videos yo vea,
si mi diálogo interno sigue sosteniendo mi incapacidad de manifestar y de crear algo diferente, entonces eso es lo que domina, no los videos. Pueden ser magníficos y traernos unas meditaciones espectaculares, pero si yo no cambio lo que me digo constantemente, es muy difícil. Y puede haber miedo. No es difícil, es imposible. Puede haber miedo, Ivonne, a soltar todos esos pensamientos, todos esos patrones de pensamiento negativo también. Yo creo que más que miedo es ignorancia. Ok, actuamos por ignorancia. Creo que actuamos por ignorancia, porque no sabemos una mejor forma, porque nadie nos dijo que nos podíamos decir cosas positivas. Sí, dice cuando dijiste lo de ¿dónde están los milagros de Dios, verdad? Cuando cuestionan eso, un curso de milagros dice que ver las cosas de otra manera ya es un milagro en sí. Por supuesto. El milagro es la capacidad que tenemos de cambiar el rumbo a través de lo que elegimos momento a momento. Y entre eso está el lenguaje y qué me digo. Entonces, si me estoy hablando todo el tiempo, porque Carolina, nos estamos hablando todo el tiempo. Mientras nos bañamos, nos cepillamos los dientes. O sea, todas las funciones automáticas que podemos hacer vienen acompañadas de un montón de diálogos internos. Si alguien nos hizo algo, oye, ahí estamos en el pleito de lo que deberíamos haber dicho y de lo que quisiéramos y empezamos en la fantasía. Y bueno, si nosotros no asumimos responsabilidad sobre lo que pensamos, entonces de verdad el cambio es difícil. ¿Por qué yo digo que es imposible? Porque bioneurológicamente se crean surcos cerebrales que se marcan y se crean a través de lo que pensamos y lo que decimos. Entonces, haz de caso que tenemos una montaña verde y hermosa. Y todos los que vamos a caminar en la naturaleza vemos que se hacen caminitos por donde pasa la gente, que usualmente es donde es más pasable algo, ¿no? Y uno iba siguiendo el caminito y todos vamos siguiendo el caminito y nadie se para ni a la derecha ni a la izquierda, porque obviamente ya se hizo un camino y por ahí me voy. En el cerebro sucede lo mismo. Entonces, existe lo que se llama la neuroplasticidad, que es lo que nos dice que el cerebro es moldeable. El cerebro no es algo estático. Podemos crear nuevos surcos y cerrar surcos antiguos. ¿Sí? Entonces, si yo sigo pensando en mi deuda, pues, y le dedico desde que, bueno, hasta en los sueños, sueño con la deuda. O sea, cuando ya algo pasa en los sueños es porque ya el nivel de pensamiento que tenemos sobre eso es realmente constante, ¿no? Entonces, pienso todo el día en la deuda, hablo de la deuda, escribo sobre la deuda, no sé qué hacer con mi deuda y me entro en el pánico y en este círculo vicioso del pensamiento negativo y del diálogo interno negativo. Entonces yo lo que hago, estoy estimulando el surco, el camino cerebral que yo tengo abierto para este tema. De tanto que lo pienso, yo creo un camino. Y todas mis células, todos mis pensamientos, todo van a agarrar ese camino automáticamente todo el día. Sí, leí hace ya algún tiempo algo relacionado con eso que estás diciendo. Dice, cuando empiezas a transitar por algún camino virgen, por ejemplo, y vas a pie, resulta que terminas de tanto pasar por él, terminas haciendo una vereda. Pero sigues pasando tanto y pasas arrastrando tantas cosas que resulta que lo conviertes ya en un camino de terracería. Y estás tan habituado que va, asfáltenme esto, y entonces ya se te vuelve una carretera. Y órale, sígale con más, y entonces hasta autopista. Llegamos a hacer de ese mecanismo inconsciente que tenemos de manejar las cosas creyendo que solo si estamos angustiados, como que es a través de la angustia que el cambio va a venir. Bueno, y yo siempre hago la pregunta y a las personas, ¿y cómo le está funcionando? Pues no funciona. No funciona, porque los resultados siguen siendo lo mismo. Ajá. Porque para que haya un cambio permanente, hay 3 ingredientes necesarios. El primer ingrediente es, necesitamos ubicar una nueva idea, ¿no?
Entonces, en el caso de la señora que me escribe sobre su deuda que la está asfixiando, el primer ingrediente sería en qué nueva idea me quiero enfocar. Y es posible para mí pagar mis deudas. Y voy a encontrar una forma creativa y sin dolor para hacerlo. Claro. Esta es una maravillosa nueva idea, ¿no? Generar posibles soluciones en la mente. En la mente. Pero primero tengo que enfocarme, ok, estoy aquí, ahora ¿qué es lo que quiero? Ay, no vendo mi casa y necesito el dinero en mi casa. No vendo mi casa, no vendo mi casa, no vendo mi casa, no vendo la casa. Pero entonces mi nueva idea, ¿cuál es? Mi casa se vende y beneficia a todos, tanto a las personas que se van a venir a vivir aquí como a mí, a todos. Y al agente viene raíces, a todos esa va a ser mi nueva idea. Pero no basta con elegir una nueva idea, porque los cambios necesitan convertirse en una programación física en el cerebro, ¿sí? O sea, por eso es que de nada me sirve decir una afirmación aquí, una regada por allá, y hoy me acuerdo de entrar en oración, hoy sí, pero mañana no, ¿sí? Es como que yo te diga, bueno, voy a ir al gimnasio porque los brazos los tengo todos aguados. Y resulta que quiero crear músculo y no quiero andar ahí como con colgajos, ¿ok? Pero yo voy a ir a caminar con mis pesas y ahí tengo todo mi plan. Pero, ¿dónde viene el problema? En la ejecución. Porque es a través de la repetición que yo voy a lograr crear músculo, masa muscular. Y es a través de irme retando con más peso. Correcto. Y haciendo los ejercicios correctos. Pero el punto es que no vale nada que yo solo diga, quiero crear músculos. Bueno, no, tengo que ir al gimnasio o tengo que crear un sistema y hacerlo todos los días. Uh-huh. Ok, entonces, hablando de la neuroplasticidad cerebral, obviamente, necesitamos entonces que esta nueva idea quede entretejida y crear un nuevo surco, y de tanta atención que le voy a poner a esto, el otro, como ya no voy a ir caminando, empiezan a crecer hojitas en el camino. Si alguien deja de caminar en un camino de montaña por un año, el camino se cerró. Uh-huh. Ok, lo mismo sucede con el cerebro. Entonces, ¿cómo hace uno? Ese es el primer ingrediente, ¿no? Es convertir una nueva idea en algo entrelazado dentro de en mis neuronas cerebrales, ¿no? En las células de mi cuerpo. Ahora, el segundo ingrediente es entender cómo mi cerebro funciona. Yo creo que es importante que las personas lean sobre neuroplasticidad y vean la maravilla que es y cómo es de agradecido el cerebro y cómo el cerebro puede uno moldearlo a través de este lenguaje interno, ¿no? Entonces, cuando yo tengo en mi conciencia que yo, cada vez que digo algo positivo, estoy estimulando este caminito, como tú lo decías. Uh-huh. Yo quiero convertir esto en una supercarretera. Entonces, me motiva a crear estos cambios, ¿no? Y el tercer ingrediente para poder crear un cambio positivo personal es que yo creo, digamos, como un mapa, una nueva programación en mi consciente y en la mente subconsciente. Entonces, ¿cómo hago todo esto? Bueno, es bien fácil. Lo que incluye todos estos tres ingredientes es la conversación personal. Es a través de lo que me repito constantemente y de lo que me hablo constantemente que estoy haciendo las tres cosas. Estoy enfocándome en una nueva idea. La estoy entrelazando física y neurológicamente en mi sistema, en mi cerebro. Estoy creando nuevos surcos. Estoy dándome cuenta que yo puedo realmente modificar mi comportamiento a través de la influencia que mis palabras y mis pensamientos tienen sobre el cerebro. Uh-huh. Y le estoy dando nueva dirección, le estoy dando un nuevo mapa, le estoy diciendo, antes nos íbamos por la derecha, ahora nos vamos por la izquierda. ¿Sí? Y el asunto es que es sobre la repetición.
¿sí? ¿Por qué? Porque nos hablamos constantemente y estamos hablando y diciendo y sosteniendo estos diálogos, taca, 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 taca. Y muchas veces ni sabemos qué diálogos tenemos. Sí. No lo sabemos. Lo que yo sí sé, y se lo digo a las personas que nos están escuchando, es que cada vez que se siente mal, abatido, pesimista, que siente que la vida le pesa, que no puede, es porque está sosteniendo un pensamiento negativo. Cada vez que no logra bajar de peso, cada vez que no logra una comunicación efectiva con un hijo, ¿por qué no lo logro? Porque atrás de todo esto, así tras bambalinas como en el teatro, tengo un diálogo negativo que sostiene estos patrones de pensamiento negativo. Entonces yo quiero establecer contacto con mi hijo, pero estoy pensando que es un drogadicto. Porque es la sensación que es el pánico que tengo, es que si yo le encontré marihuana en el cuarto, mi hijo es un drogadicto. Y de aquí la vida ya se le va a arruinar. Y bueno, ahí nos vamos con toda la historia. Pero yo quiero establecer un contacto con él. Quiero saber y quiero ayudarlo y quiero que él deje de usar drogas. Pero no puedo realmente establecer un diálogo positivo si yo estoy pensando y me estoy moviendo hacia mi hijo con base en estos pensamientos derrotistas. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que pueden estar haciendo dieta, haciendo ejercicio, no bajan de peso. Y claro, hay funciones también hormonales y físicas, lo que tú quieras. Pero estoy segura que es porque hay comentarios y pensamientos. Es que no importa lo que haga, nunca bajo de peso. Es que llega a los 50 y a los 50 ya quién va a bajar de peso y para qué. O sea, y no nos damos cuenta de que en algunos diálogos negativos sí podemos saber que estamos saboteándonos con estos pensamientos. En otros no lo habíamos tomado en cuenta, hasta ahorita que estamos oyendo el programa. Pero en cualquier parte de la vida que no estamos felices, estamos sosteniendo charlas negativas internas. Garantizado. Entonces, ¿cómo hacemos para ir determinando? Hay siete tipos de conversaciones negativas que crean experiencias dolorosas. Entonces, yo les voy dando digamos, las pistas de cuáles son estas 7 conversaciones para que veamos entonces cuál es el aspecto en el cual yo debería enfocarme más, porque ese es el tipo, ahí es por donde empieza mi conversación negativa. Y a veces es una mezcla de las 7, a veces es una mezcla de 3, pero vamos a ir hablando de ellas, ¿te parece? Me parece 7 conversaciones negativas que generan experiencias dolorosas. Que crean experiencias dolorosas y que perpetúan situaciones dolorosas. Okay. No solo las crean, sino las sostienen, obviamente, ¿no? Porque si fuera por un ratito, uno diría, ¡ay, qué bueno! Claro, y ahí es donde ya tenemos ese pensamiento, ese patrón mental rígido. Correcto. Okay. Correcto. Es rígido y nos vamos por ese mismo camino cada vez. Entonces, ahora, algo importante de decir es esto. No podemos evitar tener pensamientos negativos. Ellos van a venir a nosotros. Somos seres humanos, ¿verdad? Pero hay 2 formas de ver los pensamientos negativos. O los vemos como un veneno y permitimos que nos intoxique ese pensamiento negativo. O lo podemos usar como una medicina. Porque el pensamiento negativo es el que nos da la seña de dónde debemos prestar más atención y sanar algo. En dónde tenemos que permitir más compasión, amabilidad, claridad. Entonces, por eso yo le llamo a este programa replantear nuestra perspectiva. Porque al replantear, o sea, el pensamiento negativo viene, es parte de nuestro ego, tiene que ver con nuestra respuesta ante el temor, nuestra respuesta neurobiológica, ¿no? Entonces, no vamos a evitarlos y no se trata de pelearnos con ellos. Se trata de crear conciencia y poder replantearlos cuando vienen. ¿Ok? Y por eso es que
Voy a explicar cuáles son los 7 tipos de conversaciones negativas y cómo los podemos replantear. Ahora, esto no es una receta. Cada persona lo puede ir replanteando en forma diferente, pero esto les va a dar como una primera aproximación de cómo se pueden replantear. Ok, entonces no están en orden de importancia, simplemente los tenía que poner de 1 a 7. Entonces, el primer tipo de conversación negativa viene cuando sobrereaccionamos. Ahí es donde decimos, ¡ay, qué terrible! Es que no soporto esto. No puedo tolerar esto. ¡Ay, es que eso que pasó fue horroroso! ¿Sí? Cuando magnificamos y sobrereaccionamos, sacamos de proporción lo que está pasando en realidad, a pesar de que pues, puede ser doloroso, ¿no? Entonces, cuando decimos, ¡ay, qué horror! ¿Sí? Y a veces son expresiones que vienen en la cultura. Entonces, ojo con eso. Porque no solo es el lenguaje que yo manejo, es el lenguaje que se maneja a nivel cultural y de inconsciente colectivo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo replanteo esa mi tendencia sobre reaccionar? Entonces, el primer replanteamiento es que no voy a reaccionar, voy a responder. Son 2 cosas muy diferentes. La reacción es ahorita, tengo una taza de té aquí y me quemo, obviamente va a haber una reacción. Mi mano se va a encoger y yo, ¡ay! ¿Verdad? Esa reacción es proporcional a que me quemé. ¿Sí? Pero si me sucede algo, vamos a poner algo muy serio. Mi marido me deja. Y se enamoró de una mujer 20 años menor que yo y se fue. Esto es serio y representa un dolor profundo y se disparan todos los disparadores de heridas no resueltas como el abandono, las creencias sobre los hombres. Ahí se puede, pero entonces yo voy a reaccionar o voy a responder. La respuesta significa que yo doy un paso atrás, respiro profundo y me hago preguntas como, ¿cómo puedo responder de la forma más positiva para mí y para mis hijos en este momento? Con dolor y todo, con sensación y certeza de traición. ¿Cómo puedo evitar hacer en este momento interpretaciones innecesarias que no me sirven de nada? ¿Cómo puedo ser y mantenerme en un estado saludable mientras atravieso este reto tremendo que me trajo la vida? ¿Ok? Uh-huh. ¿Cómo puedo manejar esta crisis en el máximo amor posible dentro del hogar que el hombre abandonó, pero me quedé con 3 hijos y 2 perros y un loro? ¿Qué hago? ¿Cómo te adaptas a esa situación? La armonía lo más que se pueda, ¿sí? Uh-huh. ¿Con qué tipo de personas me puedo rodear en este momento? ¿A quién quiero cerca que me va a apoyar y no me va a meter en diálogos negativos? Sí, es que yo te dije que tu marido... No, eso no me sirve ahorita. ¿Dónde está mi amiga incondicional? Y si no hay, bueno, entonces me acompañaré del Espíritu Santo nada más. Pero empiezo a crear decisiones porque estoy respondiendo. Pero si digo, y caigo en llanto, sí, tengo derecho a llorar, sí. Y tengo derecho a un momento de crisis, cierro el baño y entro en crisis. Pero no que no sea la respuesta que va a guiar de aquí en adelante lo que va a pasar. Esto me puede marcar la vida en forma positiva o negativa. Uh-huh. ¿No? Entonces, cuando sobrereaccionamos sobre las cosas, tenemos que replantearlo en vez de una reacción, es una respuesta a través de preguntas. ¿Cómo? Son preguntas reflexivas. ¿Es esto tan terrible? Lo que estoy considerando como verdad, ¿es realmente el 100% de la verdad?
¿Qué puedo hacer en forma positiva para solucionar esto? ¿Cómo puedo aportar a esta situación positivamente? Tengo que encontrar los beneficios y encontrarlos rápido. ¿Sí? Claro, abrirte a posibilidades y no quedarte en la queja y el lamento. Es que la queja y el lamento es el veneno para no salir de donde estamos. Entonces, mi amada lectora que está en deuda, le digo lo mismo. Ok, ¿qué tengo a mi favor? Bueno, tengo 2 piernas, tengo pensamiento, tengo conciencia para crear. ¿Cómo puedo salir de esta situación? ¿Cómo puedo afrontar mis deudas en forma digna? Si no tengo trabajo, ¿cómo puedo crear un trabajo, una ocupación? ¿O se me puede ocurrir una forma de generar ingresos sin que nadie me emplee? Porque de nuevo sigo dependiendo de que otro me diga, ay, sí, qué buena, la empleo. No, entonces empiezo a crear pasteles, vendo galletas, tal vez empiezo a surcir ropa, yo no sé, pero en el momento en que yo dejo de, ay, es que como no tengo trabajo y tengo 60 años y entonces estoy deuda, entonces, bueno, ¿a dónde vamos con ese pensamiento, no? Muy bien, entonces, la segundo tipo de conversación negativa es la personalización. Y victimización. ¿Por qué me tiene que pasar esto siempre a mí? Es que yo tengo una mala suerte. A mí es a la que me pasa todo lo peor siempre. Ese tipo de comentarios ya creó surcos en el cerebro. Entonces, todo mi sistema, todas mis células están programadas para esa realidad. Eso es lo que emano. Esa es la frecuencia vibratoria que emano. Entonces, obviamente me van a pasar. Todo lo malo me va a pasar a mí. Todos los accidentes me van a pasar. Todas las desgracias sabidas y por haber. Porque las atraigo desde ese pensamiento, porque inconscientemente necesito verificar que tengo razón. Por supuesto. Y recuerda que nuestro otro cerebro en el cuerpo es el cerebro emocional, que es el corazón. Y el corazón emana en el campo tórico, es decir, todo lo que es el tórax hacia atrás de nosotros, como que estuviéramos rodeados de una dona, emana la frecuencia vibratoria que mantenemos en nuestro sistema, porque somos electricidad, ¿no? Tenemos polos positivos y negativos. Entonces, ¿qué crean esas emanaciones en el corazón? Esa frecuencia vibratoria se crea a través de las emociones, de los pensamientos, del lenguaje que podamos estar usando, y entonces esa es la frecuencia en la que nos movemos. Entonces, siempre yo pregunto, ¿usted quiere estar en AM, en FM o quiere estar en satélite? ¿Por qué? Porque lo que yo emano es lo que voy a recibir. Entonces, si yo soy la pobre de mí, bueno, pobre de mí voy a emanar, y pobre de mí, todo el mundo me va a ver como pobrecita, o como inútil, o como loca, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, quitemos, primero, entonces, ¿cómo replanteamos esta personalización y esta victimización? La primera es quitar el yo de la oración. Tomar responsabilidad, recordarnos nuestro auténtico ser, que somos partes de la ley de la causa y el efecto. Lo que yo hago es lo que voy a recibir. Lo que siembro es lo que cosecho. ¿Sí? Entonces, es mi dinero, es mi marido, es mi carro, todo este tipo de personalización. No es lo mismo decir mis deudas que la deuda. ¿Sí? Claro, y hacerme responsable porque yo las adquirí, ¿verdad? Correcto, pero es la deuda. Sí, y eso de la personalización, por ejemplo, me abandonó, me gritó, me pegó. El que duele, lo que duele es no es él grita, él abandona, él pega. No es me. Correcto. Podemos describir una situación, pero sin el me, mi, yo. Uh-huh. Logro, entonces, ¿qué hago? Logro observarme.
logro separarme y ver cuáles son entonces mis reacciones versus respuesta. ¿Ves? Por eso van entrelazados, ¿no? Entonces, entonces al no personalizar también nos permite desapegarnos entonces, ¿no? Y de no vernos narcisísticamente como el centro del universo. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cuál es mi rol en esto? ¿Y cómo voy a pagar la deuda? ¿Ves? Es muy como en nuestra costumbre siempre poner el yo en medio, pero si lo logramos quitar, nos permite conectarnos con nuestra parte divina, nuestra alma, y ver que el panorama que tenemos enfrente es una serie de consecuencias y cómo las puedo cambiar a través ahora de mis palabras y mis pensamientos. Ahora, luego, otra forma de sostener diálogos negativos internos es el lenguaje de absolutos, la generalización. ¿Sí? Soy una mala persona. Es que soy una bruta. No. Puede ser que yo hice algo que es incorrecto. Entonces yo sí puedo decir, ok, esto que hice sé que es incorrecto, pero no significa que yo sea incorrecta como ser. Ahí aplica también, Ivonne, el de nunca, siempre. Correcto. Nunca logro pagar mis deudas. Bueno, con ese lenguaje obviamente no. Pero si yo digo, yo tengo varias ocasiones en las que he pagado mis deudas. No veo por qué ahora no lo pueda volver a hacer. O ahorita en este momento estoy endeudada, pero no hablemos de estoy endeudada como ser, porque programamos esto aún más. Ahorita estoy padeciendo de diabetes en este momento. No es lo mismo que decir soy diabética. ¿Ok? Porque en alguna forma, y no es escaparnos de la realidad, porque estamos admitiendo que en este momento mi cuerpo está en un estado de diabetes. Ok, pero no quiere, al ponerlo aquí ahorita, no significa ni me estoy identificando con soy diabética. ¿Ves? Porque ¿qué hago? Me congelo en esa visión de mí. Claro, mientras lo padezco es algo que puedo dejar de padecer, pero el soy voy a ser siempre. Correcto. Pero en este tipo de lenguaje en absolutos, vivimos hablando y pensando. Nos generalizamos. Soy pobre. ¿Sí? Soy desempleada. No, en este momento estoy desempleado. O en este trabajo, en este momento no tengo trabajo. Pero no tengo un trabajo como me lo imagino. Pero como yo le digo a la señora que tiene deuda, ok, tiene 60 años, no encuentra trabajo, y lo digo así entre comillas, entonces cree usted uno. ¿Ves? Pero cuando yo me etiqueto con una generalización, es que yo siempre he sido gorda. ¿Sí? O lo contrario, ¿verdad? Hay gente que es muy flaca y necesita peso, es que yo nunca gano peso. ¿Ves? Entonces, ese tipo de lenguaje solamente nos entra en una etiqueta y nos congela en una realidad en la cual no podemos salir y nos perpetúa. Okay. Lo mismo cuando hablamos de gente que amamos, que no amamos, o gente que nos preocupa, ¿verdad? Entonces los etiquetamos generalizando sus problemas, cuando en realidad nos toca ver su luz. Yo confío en que mi hermano va a poder solo, en vez de, es que mi hermano siempre le pasa lo mismo. ¿Sí? Nunca levanta cabeza. Bueno, esa es la realidad que yo lo estoy congelando a él y me estoy congelando a mí en esa realidad. ¿Sí? Ok. El otro tipo de lenguaje es asumir, hacer suposiciones.
Si mi jefe entró hoy con mala cara, yo puedo asumir, seguro que él está enojado conmigo. O él piensa que no soy suficiente. O la verdad es que a mí nadie puede quererme después de esto que me pasó. Ahí estoy mezclando lenguaje de absolutos, personalización y estoy haciendo suposiciones. Entonces, ¿cuál es entonces? Perdón, algo se me pasó del lenguaje de absolutos. ¿Cuál es el replanteamiento del lenguaje de absolutos? Que era, por ejemplo, soy una mala persona, soy diabético, ¿no? Es no generalizar y puntualizar cuál es el error o la emoción sin transferirla hacia todas las áreas de nuestra vida. Okay, ser muy puntuales, muy específicos. Ahora, cuando vamos a hacer suposiciones, el replanteamiento es, porque fíjate esto, la mayoría de nuestras suposiciones son en negativo. Hay una programación tan fuerte de esperar lo peor. Como que creemos que eso es más fácil que se realice que lo otro, que lo milagroso. Claro, y ni siquiera nos animamos a suponer algo bueno porque nos da miedo que al suponer algo bueno o nos venga un castigo, nos parta un rayo del cielo, nos pase algo terrible. Uh-huh. ¿Sí? Le tememos a la desilusión y decimos, no, entonces ¿para qué? A mí nunca me va a pasar. Estoy de nuevo, lenguaje de absolutos, personalizando y asumiendo. Entonces, ¿cuál es el replanteamiento de hacer suposiciones negativas? Es entrenarnos a esperar lo mejor. Siempre hacemos esta pregunta, ¿qué es lo peor que podría pasar? Yo digo, bueno, ¿por qué no preguntamos qué es lo mejor que podría pasar? Este es un replanteamiento completo. ¿Sí? Nos toca en el replanteamiento de las suposiciones identificar las heridas en el alma que nos hacen asumir lo peor. ¿Por qué siempre estoy preparándome para lo peor y haciendo planes para sobrevivir lo peor? ¿De dónde viene esa herida? ¿Es mía o tal vez viene de mis antepasados? Tal vez es de mi mamá, de mi papá o de mi abuela, yo no sé. Pero es una invitación. ¿Por qué siempre estoy esperando lo peor? ¿Por qué no ahora mejor voy a empezar a esperar lo mejor? ¿Y qué es lo que tengo que sanar para lograr hacer esto, no? Tal vez como que hay una cosa inconsciente que si espero lo peor y cuando venga lo peor, pues ya lo esperaba. O sea, correcto. No me va a sorprender, ya lo esperaba. Correcto. Pero es una forma muy triste de vivir. Claro. Porque está uno en pánico todo el tiempo. Claro, el merecimiento cero merecimiento. Es como que te pongan en una guillotina, con la cabeza ahí abajo y te digan, bueno, no sé cuándo va a caer. Ay, qué horror. Usted ahí quédese y se mueve un poquito y uno, ¡oh! ¡Oh! Y después, no, mejor no, tal vez mañana. Entonces vivimos con la cabeza en la guillotina, en un estado de pánico y de infelicidad y de una energía que emanamos de gran frustración y tristeza por estar en esa posición. Y luego, entonces, todo lo que creo, todo lo que emano, me sintonizo con todo lo que está en esa frecuencia vibratoria. Uh-huh. Pero si yo digo, no, yo soy creador de mi vida, entonces yo hoy y voy a crear un día maravilloso. Yo me voy a quitar la cabeza en la guillotina y la voy a dejar la guillotina porque yo me voy a otro lado. ¿Sí? Claro. Y ahí la gratitud es parte de ese camino, de cuando estás entregada a esperar lo mejor, es porque ya de por sí estás agradecida con todo lo que haces, ya eres y ya tienes, y entonces estás con los brazos abiertos a la vida de que todo lo bueno viene para ti. Así es, y todo lo doloroso, todas las experiencias que nos retan traen un regalo. Sí, mi lectora que tiene la deuda trae un regalo para ella. Claro. Todo sin excepción, Ivonne, todo lo que duele tiene un regalo. Las pérdidas traen regalos. Entonces, no es no vivir la vida viviendo, digamos, con la cabeza sobre los hombros y siendo uno, no estamos hablando de evadir, estamos hablando de
¿cómo voy a elegir yo relacionarme con las experiencias que vienen, tanto las positivas como las negativas? Entonces, la otra forma de pensamiento o de diálogo negativo es a través de las expectativas. Ujú. Esa frustración constante de es que esto no es como se supone que debería ser. Estoy haciendo ejercicio, estoy haciendo esto y no bajo de peso, es que no, yo no sé qué hacer. Así no debería ser. Entonces, cuando nosotros vivimos en expectativas, vivimos aprisionados, porque cuando tenemos expectativas significa que tenemos ideas preconcebidas de cómo deberían ser las cosas a las que estamos apegados, ¿verdad? Los resultados de lo que queremos, estamos apegados. Entonces, la expectativa crea miedo, porque a la vez pensamos que lo que deseamos puede o no suceder. En cambio, cuando estamos libres de expectativas, podemos como seguir en el flujo de la vida y del universo, con lo que podemos navegar mucho mejor, sin vernos tan afectados por los resultados de lo que pasa. ¿Sí? Ujú. Hoy tuve un accidente, me doblé el pie, ok. Lo voy a aceptar como es y voy a fluir lo mejor que pueda en esto. Y dar gracias a alguna lección, tal vez me paró de ir a algún lugar donde no debería haber ido, no lo sé. Pero voy a fluir. Pero yo vivo en la expectativa de que a mí no me debería pasar nada nunca. Entonces, cuando me pasa, duele. Es que ahí mezclaste la expectativa con el asumir, Claro, con el se ¿ves supone. cómo van relacionados? No se pueden separar. Claro. No se pueden separar. Y el lenguaje de los absolutos, a mí nunca me debería pasar nada. Ujú. ¿Ves? Entonces se entrelazan, pero los estamos como radiografiando para irlos entendiendo mejor, ¿verdad? Claro, porque ahí también aplica el personalización y victimización. Todo Claro, eso me pasa, porque a mí todo. siempre me pasa eso, ¿verdad? Así Sí. es. Y entonces, por ejemplo, mira, el miedo, la duda, la preocupación, realmente son las últimas cosas que quisiéramos experimentar cuando vamos a manifestar nuestros deseos, Ujú. ¿no? Por eso es que la mejor manera de crear lo que queremos es a través del desapego, O sea, ¿sí? aquí el Entonces, replanteamiento de la expectativa sería el desapego. O sea, el entregar el, ¿verdad? así es, y en vez de expectativas, manejar intenciones, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, yo intenciono, porque mira, las expectativas nos pone, hasta la palabra habla de espera, ¿no? Nos pone a la espera de las cosas externas para ver si me van a afectar sí o no y cómo me van a afectar. Cuando yo creo intenciones, estoy siendo creador. Y las intenciones son como una chispa de luz que impulsa nuestro día, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, yo intenciono, mi gran intención es ser libre. Y en las oraciones decir, por ejemplo, Padre, enséñame cómo ser un tipo de persona que sabe cómo ser libre. De deudas, de apegos, de lo que sea. Pero viste cómo nos movemos en otro nivel, ¿verdad? Ujú. Entre la expectativa. Entonces, claro, la expectativa es el desapego, pero el desapego puede lograrse y se facilita mucho a través de las intenciones, porque solo es una intención poderosa. La intención tiene un poder espectacular, pero no me apego a través de la intención, la expectativa sí, ¿verdad? Ujú. Entonces, mi intención puede ser una mujer próspera. Y eso ya me abre a la prosperidad en todas sus formas. Puede ser dinero, puede ser a través de oportunidades que me llegan, de la belleza en mi jardín y las flores que hay ahí. Es decir, me conecto con el flujo universal, divino, Ujú. Ujú. a través de las intenciones, ¿verdad? Ok. Ok. em, Toca a las entonces, 6, ¿no? perdón, sí, vamos a las 6, que es la comparación. Esta es otra trampa
de los patrones de pensamiento negativo, ¿verdad? Entonces el replanteamiento, la comparación es, ¿por qué no puedo ser como ella? ¿Por qué a él le pasa y a mí no? ¿Por qué a él le dieron el trabajo y a mí no? ¿Por qué esa persona anda en ese carro y yo no? ¿Por qué ella es más flaca o más gorda, más alta o más rubia? Yo no sé, pero vivimos en un constante estado de comparación. Entonces, una seña de saber, por ejemplo, si estamos viviendo y mantenemos diálogos de comparación es cuando miras lo que lo está sucediendo en la vida de tus amigos. Y si es algo maravilloso, los felicitas y uno de verdad se siente feliz por ellos, o estas buenas noticias las usamos para sentirnos mal con nosotros mismos. Porque nosotros no hemos logrado lo que ellos lograron. Ok. ¿Sí? Entonces ves cómo ahí estamos en un diálogo negativo, estamos en un patrón de pensamiento negativo, porque a ellos sí y a mí no. O se puede ir a lo otro opuesto también, Ivonne, donde no es de inferioridad, sino de superioridad. También, absolutamente, absolutamente. Y en superioridad estamos ante el mismo panorama de un sentido de inferioridad, porque necesito inflarme, como aquellos sapos que se inflan para asustar al enemigo. El tengo que pez globo. inflarme para sentirme importante, para hacer a otros de menos, y entonces la cosa ahí tomo un pseudo poder, un poder falso, ¿no? Porque en realidad me siento pequeño e insignificante. Entonces, es muy buena observación, Carolina. Claro que sí. Puedo compararme como más o como menos. Y las dos me sacan de la realidad, Ivonne. Sí, me sacan de la realidad y crean patrones de pensamiento negativo, porque invierto tanto tiempo en hacerme y sentirme inflado e importante, que no invierto mi energía en lo que de verdad tengo que invertirla. ¿Ves? Entonces, aquí, con base en el replanteamiento de la comparación, es trabajar en fortalecer nuestra autoestima, nutrir nuestra autenticidad, sanar nuestra imagen, es decir, la imagen no de cómo me ven otros, la imagen de cómo yo me veo a mí. Hay gente que te puede ver preciosa, pero si tú no te ves preciosa, no hay quien te diga nada, que tú siempre te sientes fea. Exacto. Entonces tengo que sanar cómo me veo yo a mí. ¿Me veo como perdedora? ¿Me veo como la mujer mayor, endeudada y sin esperanza? ¿O me quiero ver como una mujer activa, creativa, libre? ¿Sí? Entonces ahí vienen los replanteamientos, ¿verdad? Y obviamente ponernos límites. Cuando nos vemos que entramos directamente a la comparación, por ejemplo, si a una amiga mía le ofrecieron, no sé, un trabajo en el que va a viajar y yo ansío viajar, y yo me alegro por ella, pero me siento así también como mal conmigo misma, esa me da la señal y digo, ok, aquí estoy ante un patrón. ¿Qué tengo que sanar, padre? Okay. Quiero sanar esto que me hace sentir que yo no puedo alcanzar lo que mi amiga alcanzó, a pesar de que me alegro por ella, pero me alegro por ella y lo siento mucho por mí. ¿Ves? Ok, mira, Ivonne, y esto de la comparación, ¿será que está sobreestimulado porque venimos de una mentalidad o de una enseñanza de competencia? Sí, creo que aprendemos a compararnos porque nuestros padres nos comparan. Porque en el colegio nos compara una maestra. Ay, mire aquí, mire su amiguito, él sí comparte. ¿Sí? Es decir, viene en la cultura, no es la intención nunca matar nuestra autenticidad, creo, de las personas, pero nos empiezan a comparar. ¿Y usted por qué no es más como su hermano? Mire, él es ordenado y usted no. La muerte, eso para mí era la muerte. ¿Verdad? Pero viene en el lenguaje. Claro, eran como que estaban dándole hachazos a mi alma. Claro, claro. Si su hermana es tan estudiosa, ¿usted por qué no puede dedicar ni una hora más a estudiar? Aprenda de su hermana. ¿Sí? O lo contrario, ¿verdad? Es que mi hijo es lo máximo. Es buen estudiante, es buen hijo, y yo no digo que no
admitamos sus maravillas, pero tampoco los hagamos superhéroes, porque no lo son. Les inflamos el ego. Correcto. Pero es una falsa autoestima. Lo que queremos es que ellos sean seguros de sí mismos, que sepan funcionar en el mundo, que puedan confiar en sí mismos, pero no a través de compararse o de cumplir ciertas reglas. ¿Ves? Entonces sí, la comparación viene porque la cultura compara. Pero se nos olvida que cada persona es única y somos un tesoro siendo como somos. Y uno puede ser un tesoro cometiendo errores. Y uno puede ser un tesoro no logrando cosas. Y es que eso viene, Ivonne, también es como más fácil cuando te aceptas con tu luz y tu sombra, cuando ya te sientes no como que te faltan pedazos, sino como que ya estás completo. ¿Aló? ¿Se cortó? Se cortó la comunicación. Ya, es que apaché el botón que no era. Gajes, se llama gajes del oficio. Te estaba respondiendo que tienes razón en que es cuando integramos nuestra luz y nuestra sombra, cuando logramos sentirnos más balanceados en la vida, pero también por ser seres humanos, viene con el territorio de ser seres humanos que no nos vamos a sentir 100% bien 100% del tiempo. Uh-huh. Entonces, el integrar la sombra y la luz son procesos. Claro. Y lo son bonito procesos, estamos siempre en proceso. Claro, y lo bonito es que cada vez que se te dispara un pedacito de sombra que aparece frente a ti a través de una persona o de una situación, uh-huh, es en lugar de caer a la queja y a la mente y otra vez regresar al porque a mí no se vale, y yo esperaba y cómo es posible, y tú que siempre yo asumí, esperaba que tú tal cosa, o sea, todo ese rollo que hemos estado hablando, que en lugar de eso, decir uno rapidito, ok, ¡pum!, te das segundos o minutos para vivir esa cosa tan fea, pero ya sabes, o sea, ya estás con la intención, como tú dijiste, vamos a intencionar que cualquier situación que se aparezca de mi vida, que me saque de mi centro, que me haga señalar hacia afuera, mejor, ok, ¡fua!, exploté, me arrolló la situación. Pero ahorita digo yo, ok, ya me di gusto despotricando un rato. Ok, ahora, ¿qué está esa persona reflejándote tuyo? Yo lo acabo de cachar, Ivonne, esta semana, donde decía, ay, esta persona, ¿por qué dice tanta casaca? ¿Por qué inventa cosas que ni siquiera son ciertas y las puede decir como que son santa verdad? Entonces, y había como una sensación así de malestar, algo feo, no me gustaba lo que yo estaba sintiendo. Entonces lo sentí, lo despotriqué. Lo hice, sí. Entonces después mejor digo, ok, ya te diste gusto, Caroline. A ver, mejor ahora aprovecha y mira qué es esto. ¿Cómo califican una palabra? ¿Qué es lo que ella está diciendo? Mentiras. Ok, es sobre la mentira entonces. Vamos a ver, ¿a quién le mientes? No, pues cuando voy para afuera, hacia afuera, hacia una revisión, digo, pues soy altamente honesta. Ok, ¿a quién le mientes? Vuelve a venir la pregunta. Uh-huh. Entonces eso lo quedo yo, ¿verdad? O sea, sí, con los de... Ya no hay quien más alrededor. Ya los de afuera están libres de pecado y culpa. Entonces, ¿a quién más? Entonces me río. Digo, bueno, a mí. Yo me miento a mí. A ver, ponte ejemplos de cómo tú te mientes a ti. Entonces digo, bueno, digo que ya no voy a comer azúcar, que no quiero comer dulces, que no sé, y los compro, y me los como, y si me los regalan los acepto y los disfruto y hasta hago ojos de niña feliz. Entonces digo yo, bueno, entonces, ¿dónde está la congruencia? ¿A quién estás dando casaca? Pues a mí misma. Otro ejemplo, porque me dice, ponte ejemplos de cómo tú te mientes a ti, me dice mi conversación, ¿verdad? Entonces digo, ok, cuando en la noche yo digo, sí, mañana, sin falta, voy al gimnasio, hoy tuve un día genial en el gimnasio, la pasé rico, me cae bien, mañana voy al gimnasio. Ya es mañana y, ay, sí, como que tengo más sueño, que la pereza, o que mejor, empiezo a negociar yo conmigo, a mentirme así horrible. Entonces, casaca, como dices. Me doy casaca, de verdad. Entonces invento cualquier cosa y lo peor, Ivonne, me lo compro.
Entonces digo, ahí está Carolina, ahí está. Ya estás viendo entonces cómo te mientes tú a ti. Ahorita que ya lo tienes en luz, vas a poder escuchar a esta persona o leer a esta persona y sabrás que cualquier cosa que siga brincando vas a tener otra oportunidad dentro de ti a volverte a ir y revisar qué es tuyo. Hazte cargo. Entonces, mira, se me quitó el pensamiento feo que yo estaba teniendo y me liberé. Claro, y es que ahí vamos. El ejemplo que haces es maravilloso porque ahí es donde vamos aprendiendo y lo usaste como una medicina, no como un veneno. Ajá. ¿Ves? Uh-huh. Descubres algo, no soportas a esta persona y dices tú, ahí va, ok, uy, pero ¿por qué? ¿Verdad? Entonces ahí vamos otra vez, ahí vas el lenguaje de los absolutos y ahí está el qué horror, ¿verdad? Uy, Dios mío, ¿cuántos minutos más tengo que seguir oyendo a este ser? ¿Verdad? Ok, entonces, pero ahí tú dices, ok, ¿por qué está esta persona aquí reflejándome esto? ¿De dónde viene? Y tú te haces las preguntas valientemente y entonces empiezas a crear un aprendizaje y a saber entonces, digamos, los aspectos que te tocan a trabajar. Uh-huh. Y así se usa como medicina y vamos evolucionando cada vez más, vamos trayendo a la conciencia, como tú muy bien dices, una parte tuya no se sentía cómoda sintiendo esto. Uh-huh. Y estando en esta posición, ¿verdad? Es que hasta estar criticando a la persona te hace sentir más mal cuando antes se sentía gozo, porque uno creía que era la persona la que estaba mal y la que a fuerzas tenía que cambiar. Sí. ¡Qué bueno! Que es el otro y no yo. Sí, mentira. Ahí es otra vez la palabra casaca. O sea, pero cuando le das la vuelta tienes... Y ni siquiera da tanto miedo, o sea, no es de miedo ponerte frente a ti porque no estás en un tono de maestra o de papá regañón, sino que estás de alguien que está en tono amigable contigo diciéndote, ok, veo que quieres darte cuenta, hagamos el ejercicio entonces. Y como lo que estoy buscando es honestidad, así como la estoy buscando afuera, la quiero integrar adentro, pero así 100%, entonces ya dejarme de hacer chanchullo. Claro, pero ves cómo no es ser perfectos, es ir aprendiendo a través de cómo nos observamos, ¿verdad? Uh-huh. Ya Judith me está pidiendo corte, cuando regresemos vamos a hablar del séptimo y luego voy a responder un poco esto que tú dijiste sobre los tips de ahora qué hacemos ya que sabemos esto. Ok. Vamos entonces a la pausa. Estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada en psicología, es terapeuta, es sanadora, Yvonne Richards, replanteando patrones de pensamiento negativo. Dudas, comentarios, bienvenidos si es a través de WhatsApp 5511-9890 y si es a través de Facebook, encuéntrenos como Carolina, la mujer de hoy. Ya volvemos. Hacer una pausa en la vida nos devuelve el impulso que necesitamos. Ya volvemos con más de Carolina, la mujer de hoy. Carolina es la mujer de hoy. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada Yvonne Richards, que está hoy con nosotros para conversar y desarrollar el tema replanteando patrones de pensamiento negativo. Ya nos dijo Yvonne cómo estas conversaciones negativas que generan experiencias dolorosas las ha ido desarrollando una a una. La primera fue cuando sobrereaccionamos. La propuesta es: no voy a reaccionar, voy a responder. La personalización y victimización, esas preguntas que nos estamos siempre quejando, lamentando, ¿por qué me pasa esto? No es posible. Y el no personalizar nos permite desapegarnos, ver con más claridad. El tercer punto que dijo fue el lenguaje de absolutos, cuando nos clasificamos de mala, de tonta o de cualquier otra cosa, o estamos siempre en el lenguaje utilizando las palabras nunca, siempre. En el cuarto punto habló sobre el asumir, el suponer, que cuando esto, si lo queremos modificar, es entregarnos a esperar lo mejor. Si ya esperamos por cuántos años lo peor y el universo nos digo concedidos, la propuesta hoy es entreguémonos a esperar lo mejor. El punto 5 fueron las expectativas. Hay que desapegarnos, manejar intenciones, o sea, intencionar todo aquello que queremos poner. O sea, vamos a poner el corazón en esas cosas que
que estamos queriendo aplicar nuevas en nuestra vida y desapegarnos, o sea, dejar de querer tener el control, de asumir cómo deben de salir las cosas. El sexto punto que desarrolló Ivonne fue la comparación, donde le mencionaba yo a ella en lo que me decía que la inferioridad y la superioridad es donde nos lleva a apartarnos de la realidad. Y la propuesta es que fortalezcamos el autoestima, que sanemos el autoimagen y ponernos límites cada que nos cachemos pensando nuevamente en negativo, bueno, pues revertir esto. Y ahí nos ha estado explicando Ivonne cómo funciona. Y ahora nos toca el séptimo punto y por supuesto el ahora qué. Ivonne. Aquí estoy. El séptimo punto. El séptimo punto que nos mete dentro de los patrones de pensamiento negativo es todo lo que tiene que ver con el arrepentimiento. Okay. El arrepentimiento es un estado, podríamos describirlo como un estado cognitivo emocional negativo que implica culparnos por un mal resultado, sentir una sensación de pérdida o tristeza por lo que podría haber sido o desear deshacer una elección previa que hicimos, ¿verdad? Entonces, el arrepentimiento nos mantiene en un estado constante de estar repitiendo, y si fuera así, y debería haber hecho así, y si yo no hubiese, y si él no hubiese, entonces nos atrapa en una vorágine de conversaciones negativas y por lo tanto de emociones muy negativas, ¿no? Y de resultados negativos, porque vivimos en el pasado con el arrepentimiento, ¿no? Entonces, el replanteamiento para el arrepentimiento es el que realmente abracemos la opción de verlo como un aprendizaje y ver que lo que salió mal, ver si lo podemos o no arreglar en este momento. Si lo podemos arreglar, arreglémoslo. Si no lo podemos arreglar porque quedó en el pasado, la persona con quien yo siento el arrepentimiento ya no está o murió o lo que sea, de alguna forma también creo que es importante ver cómo no vuelve a suceder eso en mi vida. Uh-huh. ¿Cómo hago para aquello que dolió en aquel momento y que no tengo opción de arreglarlo ahorita, pueda yo proyectarlo en forma positiva en mi presente? Puedo ayudar a personas que están en esa posición, puedo abrir un blog y escribir sobre esto que pasó, pero para dar consejos con base en mis propias experiencias. Es decir, es posible que la sensación de pérdida cuando hicimos algo incorrecto o algo que creemos que no debería haber sido así, puede quedar siempre con nosotros. No estamos tratando de evadir las emociones, pero no vivamos regurgitando esto como creemos que debería haber pasado, ¿no? Porque al fin y al cabo es una mezcla con las expectativas, ¿no? Ok, y ahí también tú mencionaste la culpa, pero la vergüenza también hace de las suyas. Correcto, perfecto, gracias por señalarlo. Sí, la vergüenza de algo que hice, algo que dije, algo que no dije, algo que no paré, claro. Pero el asunto es que esto está en el pasado, pero lo vivo reviviendo una y otra vez porque tengo emociones no resueltas. Entonces nos toca sanar este gran dolor y ver ahora qué puedo hacer de aquí en adelante para que esto no vuelva a ocurrir en mi vida, para no volverlo a permitir, para inspirar a otros para que no cometan el error que yo cometí. Claro, la clave está ahí, como tú dijiste, en verlo como un aprendizaje. Como un aprendizaje, y hay un segundo replanteamiento para el arrepentimiento, que es la práctica del perdón a mí mismo y a otros. Es una práctica de decir, ok, me voy a perdonar, me voy a dar permiso de ser humano, en ese momento cometí este error, pero me perdono, tengo que moverme de aquí. Y puedo ofrecer, yo creo que a veces tenemos problemas con el perdón porque creemos que justifica la acción. Uh-huh. Y tal vez yo no me la puedo justificar, pero puedo decir, muy bien, voy a hacer una ofrenda, voy a tratar de reparar esto que hice, y si no directamente con la persona, sí se puede crear una ofrenda en el presente de ayudar a alguien. Bueno, yo los jueves voy a ir a un hospital y yo quiero ofrecerlo como un regalo, y también quiero ofrecerlo como
una forma de suavizar esto que pasó en el pasado. Con Es eso una que, forma de pedir perdón. como tú lo decías en el punto 5, lo intencionas. Lo Le intencionas, pones esa correcto. ¿Ves cómo se intención. van entrelazando, no? Ujú. Entonces ahora, ¿qué pasa ahora que identificamos todo esto? Creo que lo primero es que analicemos qué partes de nuestras vidas nos pesan, en qué cosas no están funcionando, qué cosas no estoy contenta o tengo un sabor así como de no completo o algo que no me está dando los resultados que yo quiero. Entonces, una vez que identificamos esto, monitoremos qué pensamientos, qué de verdad me estoy diciendo sobre esto que está pasando en mi vida, que soy una inútil, que no puedo, que yo no sé, tenemos que hacer una lista de los pensamientos, esa pared que se crea con mis pensamientos sobre este asunto. Claro. Y no solo es que me estoy diciendo yo a mí de mí misma, sino que me estoy diciendo de los otros. De los otros y de la situación en sí. Esto es imposible, no me debería estar pasando, los otros tienen la culpa. Todo eso tiene que estar monitoreado para... Entonces luego nos toca editarlo. Tenemos aquí nuestra lista y yo estoy diciendo que tengo que la culpa es de los demás. ¿Cómo puedo editar esto? Yo soy responsable de mi vida y por lo tanto tengo el poder de modificar y de influenciar mi ambiente. Ujú. Ahí ya edité esto, ¿no? Esta oración. Entonces, por eso es importante hacer una lista de todo lo que digo. No soporto a mi hermano. Ok. Estoy, estoy sobre reaccionando. Entonces, ok. ¿Cómo puedo escribir algo? ¿Cómo puedo editar ese no lo soporto? No soporto a mi hermano por una oración, una afirmación en la cual yo puedo decir, hay cosas de mi hermano que me encantan y hay cosas que me cuesta mucho asimilar. Qué diferente. ¿Sí? Claro, porque no estoy negando lo que siento, pero lo estoy poniendo en perspectiva. O sea, el hermano no puede ser todo un villano. Y si fuese todo un villano, digamos que sí, podría haber una persona que está así en oscuridad al 90%. Yo también puedo decir, yo veo las fallas de mi hermano, me cuesta asimilarlas y por lo tanto elijo en este momento no tener contacto con él. Punto. Solucionado el problema. Claro, asumiste el 100% de tu De mi responsabilidad. responsabilidad. Ujú. Ok. No, por la realidad de la familia y cómo están las cosas no lo puedo dejar ver. Ok. Yo puedo ver la sombra de mi hermano y no me gusta relacionarme con él desde ese lugar. Entonces voy a elegir aquí ahora comunicarme con él lo mínimo y lo que tenga que comunicarme de antemano. Lo que voy a hacer es crear una oración de protección para mí y crear los diálogos de cómo me quiero comunicar con él, pero lo haré al mínimo. ¿Ves? Ujú. En vez es que yo no lo soporto. ¿Sí? No, estoy tomando responsabilidad, estoy tomando acción, estoy estableciendo límites de acuerdo a si lo puedo dejar ver, no lo puedo dejar ver, ¿qué voy a hacer? ¿Ves? Entonces ahí es donde empezamos esta editar, ¿sí? Estoy gorda y nunca bajo de peso, no importa lo que haga. ¿Qué estoy pensando del peso? ¿Qué estoy pensando de mí? Entonces empiezo a crear mi listado de esa pared que me impide desarrollarme en esta parte de mi vida, que me impide llevar la luz a esta parte de mi vida, que me impide, ¿verdad? Crear lo que digo que quiero crear. Entonces la empiezo a editar. ¿Sí? Mi amiga de la deuda. Ujú. Estoy con una deuda hasta el cuello, tengo 63 años, no tengo trabajo, nadie me va a dar trabajo, no sé cómo salir de esto, estoy atrapada, estoy... Bla, bla, bla. Entonces ella hace todo su lista de los diálogos internos que mantiene. Soy una víctima, me lamento y me quejo todo el tiempo. Ok, ahí escribamos todo. Entonces ahora, ¿cómo puede ella editar esto a algo positivo? ¿Verdad? La deuda es una experiencia en la cual yo inconscientemente me metí, ahora tengo conciencia y voy a practicar e intencionar la confianza profunda en mí misma que lo puedo solucionar. ¿Sí? La deuda puede pasar y se puede resolver. Esa es otra. ¿Sí? Pueden ser frases cortas, frases largas, pero algo que empiece a cambiar el diálogo. Una vez que yo tengo el listado editado de lo que me impide conquistar esta parte de mi vida en formas positivas, me toca
escribirla y repetirla y ponerla en mi espejo en el baño, cuando me lavo los dientes en la mañana y en la noche, cuando me levanto voy a poner una en mi lamparita y empiezo a decirme y a repetir y a repetirlo y a repetirlo con la intención y el corazón, sabiendo que estoy transformando algo en mí y que al principio, como todo camino nuevo, puede sentirse incómodo, porque no es familiar, porque es raro, porque una parte de mí puede decir, ay, qué tontera la que estás diciendo, si eso no es cierto, pero aún así seguir, porque yo lo edité, es mi creación, ¿no? Y entonces se eligen unas frases sobre esto y sobre esto se dice todos los días hasta que se lo sepa de memoria y se lo vuelve a decir, porque solo a través de la repetición vamos a lograr cerrar el surco abierto de lo negativo y abrir uno nuevo. Claro, porque funciona cuando lo estás pensando, funciona cuando lo estás articulando, o sea, cuando encima oyes tu voz diciendo eso, estás como imprimiendo todavía más eso y encima le metes la imaginación de que sí es posible. Claro. Entonces eso va haciendo ese nuevo surco. Así es, en el momento en el que la señora que tiene la deuda empieza a verse en la imaginación y una de sus palabras, las deudas son posibles para mí pagarlas. No sé cómo, pero sé que lo voy a lograr. Y empieza a ver sus deudas pagadas y se logra ver así en el futuro, así, aliviada, que ya pagó todo. Y se ve que alguien aprecia sus talentos y que ella logró crear un pequeño negocito o que logró vender los pasteles y con eso lo pagó o que logró emplearse en algún lugar. Entonces empezamos a movernos, ahora sí, empezamos a mover la historia a un capítulo nuevo. Ujú. ¿Verdad? Pero es a través de la repetición. Tú sabes que hay investigaciones que nos dicen que si por 17 segundos, ni estoy diciendo minutos, si por 17 segundos logramos mantener una emoción positiva y un pensamiento positivo sobre algo, lo empezamos a transformar. 17 segundos. Segundos. Uh-huh. Okay. Entonces, si en tu día, en la mañana en lo que te estás bañando, dedicas 17 segundos porque la lavada de dientes no requiere que te estés viendo en el espejo o lavándotelos. Es una acción mecánica. Yo me cierro mis ojos cuando estoy con los dientes y hago mis 17 segundos. ¿Sí? Ok. Te fuiste a hacer el pedicure. Bueno, no me hable nadie. A mí ya saben que a mí nadie me habla cuando me hago mi pedicure. ¿De verdad? Déjenme tranquila. Ok. Porque es mi momento conmigo. Entonces, en lo que me están haciendo mi manicure y mi pedicure, yo cierro mis ojos y me voy. Ellas, las señoritas, creen que estoy dormida. No, yo estoy creando lo que quiero crear en ese momento. ¿Ves? Mira, qué buen tiempo, qué buena forma de aprovechar. Claro que sí. Bueno, salgo a caminar y en mis caminatas, aunque tengo los ojos abiertos, pero voy enfocada, voy dedicando mis caminatas a una intención o a una oración para crear algo. ¿Por qué? Porque estoy creando. Algo maravilloso es identificar qué es lo que quiero sentir para poder editar esta pared de diálogos negativos. Quiero sentirme aliviada, quiero sentir que no llevo el peso, quiero sentir esperanza, quiero sentir... Entonces, cuando yo camino, voy diciendo que quiero sentir también, ¿sí? Quiero sentir mi poder personal, quiero sentir riqueza, quiero sentir tranquilidad, quiero sentir... En vez de ir rumiando lo que no quiero sentir. Ok, hacerte consciente de lo que quieres sentir y ponerlo ahí en el camino, digámoslo, en la mente. Sí, claro. Porque nosotros nos asustamos a nosotros mismos con los diálogos que mantenemos. Te vieron una manchita en la piel y la doctora te dijo, ¿sabe qué? Le vamos a hacer una biopsia. Entonces empezamos a entrar en pánico y nosotros más a nosotros mismos, y peor si es un cáncer. ¿Y qué voy a hacer si es un cáncer? ¿Y qué voy a hacer si esto? Y me voy, en vez de decir en el camino, con mi curita de la biopsia que me hicieron, yo voy caminando y voy diciendo, yo lo que quiero sentir es sentirme sana, completa. Quiero darle amor a este pedazo de piel y a toda la piel de mi cuerpo. Y gracias, Padre, por mi piel y por lo que esto sea, gracias. Y yo quiero sentirme en confianza profunda, mi vida tiene valor y me voy en mi diálogo ahí con mis perros y bla, ¿ves? Entonces voy creando un diálogo positivo. Ok. Sí, ¿otra vez? Bueno, Ivonne, ¿me escuchas? Sí, estamos para pausa, estoy viendo Sí, también. me está haciendo aquí la señal Juan Pablo para
hacer rápido la pausa y volvemos contigo, ¿te parece? Claro que sí, Ok. claro que sí. Ya volvemos. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9. Carolina es la mujer de hoy. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada Yvonne Richards, conversando hoy sobre el tema replanteando patrones de pensamiento negativo. Entonces, ¿qué cosas en mi vida no están funcionando? Nos decía Yvonne en la última parte que nos preguntemos, ¿qué me estoy diciendo de mí, de los otros y de las situaciones? Yvonne. Sí, aquí estoy, aquí Ok, estoy. entonces, ¿qué otro punto tienes aquí antes de pasar a las preguntas? Podemos pasar a las preguntas. Solo antes quería yo solo como sintetizar que cuando hay dos formas de hacer esto. Una es a través de ser proactivos, es decir, ver en qué parte de nuestra vida algo no está funcionando como queremos, y entonces yo aquí garantizo que es porque la persona está teniendo un diálogo negativo interno y por lo tanto sostiene patrones de pensamiento negativo. Ubicarlos con todo el proceso que ya dimos. Y la otra también es cuando los pensamientos, aparte de estos que somos más proactivos y sabemos que algo no está funcionando, también cuando vamos en el carro, cuando estamos detectar, estar como con la antena puesta para ver cuándo viene un pensamiento negativo. Y cuando viene, este monitoreo es parar un momento y tratar de comprender y evaluar de dónde viene este pensamiento negativo y por qué, como tú hiciste con esta persona que te estaba desesperando con su actitud, y ahí mismo tú notaste algo en ti. Uh-huh. Notaste y trajiste a la conciencia y recordaste que las personas que nos desesperan nos vienen a recordar de partes no integradas de nosotros mismos. Okay. Entonces empezaste tu investigación y te diste cuenta de en dónde estaba el problema, que no estaba en la otra persona. No, Está solo me sí. estaba reflejando. Porque Correcto, no era que entonces, tenía yo un enojo de 100%, pero si había una cosa así como decía, esto no me gusta, qué feo. Exacto. Entonces, así es como nosotros también vamos viendo, hoy me siento, hoy amanecí mal, me siento así que no tengo energía. Ahí viene un diálogo negativo, es un patrón de pensamiento negativo. Claro, hay días en que nuestro biorritmo va a estar menor, pero lo podemos igual usar como veneno y pasar todo el día sin energía, o puedo usarlo como medicina e investigar y decir por qué me siento así. Pasó algo, me dije algo, alguien me dijo algo, le tengo miedo a algo. Porque entonces empezamos a usar la oportunidad para sanar. Entonces, si está uno afligido por algo que sabe que viene, un pago, una carta de alguien con quien uno tal vez tiene un juicio, yo no sé, entonces igual, con qué diálogos positivos internos yo puedo manejar y aportar en esta situación, porque una cosa es ser proactivo y de verdad planear, que creo que es la mejor forma de vivir, es ver en qué no hay cosas que no me están funcionando y cómo solucionarlas, y luego es lo que yo digo para llevar, como cuando uno pasa trayendo algo de comer. En el camino vamos también viendo e investigando. ¿Verdad? Con eso pues estoy lista para las preguntas. Y eso es lo lindo, cuanto más despiertos estemos, más para el camino llevamos. Claro, que el objetivo es estar cada vez más despierto y ver, ok, qué es lo que hoy no, qué diálogo estoy manteniendo porque me siento mal, me siento deprimida, me siento angustiada, o no, nuestras emociones son las que nos van diciendo qué tantos diálogos negativos estamos manteniendo. Si estamos en un 60% en el día infelices, por una o por otra razón, tengo un 60% de diálogos negativos. Ok. Ya en la fase de preguntas, Yvonne dice, la primera pregunta dice, si yo cambiara, sería feliz. Ese es mi pensamiento negativo recurrente. ¿Cómo lo cambio? Un consejo. Claro, como yo soy, puedo ser feliz. En este instante yo puedo ser feliz y elegir minuto a minuto ser feliz, a pesar de las conquistas que debo todavía conquistar sobre mí misma.
Sí, es que esa es la cosa, Ivonne, cuando creemos que la felicidad viene de asuntos ajenos o externos a nosotros, cuando esa es una decisión que tomamos a cada ratito. Eso o hasta que yo cumplí estos 90 requisitos. Jesús. Es decir, yo tengo que cambiar para ser feliz, es la perfecta excusa para no tomar responsabilidad. Ok, Entonces yo puedo decir, ok, sí, yo tengo cosas maravillosas y tengo fortalezas y tengo estos aspectos positivos y eso es lo que voy a usar claro, con para como yo ya soy, transformar. puedo ser feliz. Claro, pero yo puedo ser feliz en este instante, Claro. ahorita, puedo elegirlo, con todas y mis imperfecciones, ¿verdad? Pero cuando yo digo es que hasta que yo cambie, es la perfecta excusa para decir, no, yo no asumo responsabilidad porque es hasta que yo cambie. Hasta que yo no pese 20 libras menos, yo no voy a conocer al hombre o a la mujer de mi vida. Es un mecanismo de defensa. Ok. Y ahí es donde tenemos que estar atentos. Ay, hasta que voy a hacer esto. Y ya sabemos que ni siquiera estamos planeando hacerlo. Aquello que decimos que hasta que lo tengamos hecho. Entonces, nosotros mismos nos empezamos a enredar en este diálogo y nunca vamos a ningún lado. Ok. Ok, en la siguiente pregunta dice, ¿cómo logramos que nuestros niños aprendan a manejar pensamientos más positivos? ¿Cómo calibramos con no, vamos a ver, ¿cómo calibramos con cómo son sus pensamientos? Tengo unos niños maravillosos de 10 años que son muy diferentes. Bueno, con los niños es maravilloso porque se pueden hacer todos los mismos ejercicios. Si vemos que un niño sobrereacciona, los niños eh, tienden a sobrereaccionar porque no han aprendido a autoadministrarse, ¿no? Entonces, es muy importante reconocer lo que están sintiendo. Si un niño te dice que algo es horrible, que algo es espantoso, que algo no lo soportan, entonces en vez de juzgarlo y decirle, ay, no sea tan exagerado, ¿ves? Es decirle, ok, ¿por qué sientes eso? ¿Qué te hace sentir que esto no lo logras soportar? ¿Qué es lo que sientes en tu cuerpo? Entonces empezamos a indagar y a interesarnos en él y los hacemos pensar que no es al final, cuando terminamos todas estas preguntas, ya no es tan terrible, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que te molesta tanto? ¿Cómo quisieras solucionarlo? ¿Qué crees que podrías hacer para solucionar esto que sientes? ¿Qué crees que podrías aportar y ayudar en esta situación? ¿Cuál es tu rol en esta situación y qué crees que provocó que esto sucediera? Sin culparlo, sin decirle que él fue. Los niños son geniales, ¿ves? Entonces, y otro aspecto con los niños es que cuando hacen algo incorrecto, en vez de decirles que usted tan holgazán o tan haragán que es, porque no se levantó, hay que de nuevo puntualizarles. Estoy molesta contigo porque no cumpliste el trato que tenías conmigo de levantarte hoy a las 7 de la mañana. Me parece que vamos a tener que hacer algo al respecto y lo que vamos a hacer es esto, y se establece la disciplina. Pero de eso hay decirle al niño que es un haragán, hay una gran diferencia. Claro. Entonces con los niños es muy claro y muy puntual qué es lo que la mamá la tiene molesta o al papá, qué es lo que es inaceptable, cuál fue la regla, pero no tildar al niño de haragán, de tonto, de torpe, es muy importante. Pero con los niños, ¿qué te estás diciendo a ti mismo? ¿Qué otras cosas, qué te podrías decir a ti mismo que es más positivo de lo que estás diciendo ahorita? Ah, la mamá, es que yo soy un bruto porque, mire, sigo sacando 20 en el examen de matemáticas. A ver, sentémonos aquí. Y empieza un diálogo, ¿verdad? ¿Por qué tú sientes que eres bruto? Porque no entiendo. Ah, bueno, pero yo vi que tú entendiste esto, viste que en tu examen de sociales sacaste tanto y yo veo que aquí en la casa eres muy colaborador e inteligente en esto, para irlos entrando a que no es que él sea bruto, no entendió un punto en matemática o se le está dificultando, pero hay que llevarlo a través del diálogo y de las preguntas a los niños para que ellos razonen y que ellos también cambien el diálogo. ¿Cómo podrías, ya al final de la conversación, cómo podrías tú decirte esto en forma positiva? Ah, bueno, estoy siendo retado en el área matemática
y elijo poner más esfuerzo. Y ahí está la mamá y el papá para ayudarles. Necesita un tutor, ¿qué necesita el niño para ayudarlo? Ok. En la siguiente pregunta dice, buenas tardes, la mamá de mi esposo la considero una persona manipuladora. Antes trataba de no ponerle asunto, pero llegó un momento en que me cansé. Yo ahora no le hablo y la verdad me siento mucho mejor. Antes le volví a hablar a pesar de lo que hacía, porque mi esposo me decía que debía de ser inteligente y no comportarme como que fuera una niña. Pero la verdad me siento mucho mejor teniéndola lejos, no saber nada de ella y ni verla. Él me dice que no puedo estar así toda la vida, pero de verdad yo me siento mucho mejor teniéndola lejos o no tener ninguna comunicación con ella. ¿Qué me recomendarían en mi caso? Gracias. Bueno, yo creo que ella está muy clara. ¿Tú no, Carolina? Claro, yo creo que tiene todo el derecho de sus razones, ya sus experiencias de tener con la señora y no porque sea la mamá de tu esposo tienes que estar ahí cercana, ¿verdad? Si el esposo tampoco hace nada en cuanto a la mamá, porque yo creo que ese sí es un secreto, Ivonne. Cuando tú ya estás en pareja y tu mamá está haciendo problema en tu relación, yo creo que, por lo menos yo puedo hablar de mi experiencia. Para mí el hecho de las diferencias que yo tuve con mi suegro y con mi suegra, mi marido estuvo de mi lado, porque yo no estaba loca, ni estaba haciendo cosas que no eran reales, no estaba planteando mentiras. Entonces, para mí eso fue muy valioso, de cómo él me apoyó. Claro, Entonces, claro. creo yo que si su esposo no la apoya, apóyese usted a usted misma. Yo pienso que ella nos escribe para recibir una confirmación, pero yo creo que es válido poner en pausa a algunas personas en nuestra vida. Lo importante es siempre, o sea, no podemos evitar, si ese fuera un mecanismo que usásemos todo el tiempo y al fin tenemos a 20 personas en pausa, quiere decir que hay algo en nosotros que no queremos integrar. No podemos vivir poniendo en pausa a toda persona que nos moleste, porque entonces significaría que yo no quiero ver algo en mí que debo yo sanar para no seguir atrayendo ese tipo de persona, ¿no? Pero si es un caso muy puntual, siempre puede haber una persona que uno elija decir, ¿sabes qué? La voy a tener de lejos. Es válido. Si es la persona que nos escribe, es funcional en otras áreas de su vida y no tiene repetidos problemas iguales que los que tiene con la suegra. Si viéramos que esta persona, igual que con la suegra, tiene problemas en el trabajo, tiene problemas con la hermana, tiene problemas con la vecina, entonces el problema no está afuera, nunca está afuera, es ella. ¿No? Ahora, cuando hay personas que nos pueden preguntar, pero eso es algo contradictorio, porque entonces, ¿por qué yo no confronta a la suegra y soluciona lo que la molesta de la suegra? Porque hay un pequeño factor aquí que se llama libre albedrío. Y muchas veces cuando nosotros cambiamos algo en nosotros, yo puedo hacer la paz con una persona, pero puedo elegir no tenerla cerca. No tengo por qué tenerla cerca, pero depende del grado de conciencia de cómo yo estoy separándome, ¿no? De acuerdo a lo que la señora nos escribe, y si ella no tiene problemas similares con otras mujeres en su vida, entonces yo diría es válido. Si veo un problema, como digo, generalizado, ahí diría yo atienda ese problema y después elija qué va a hacer con la suegra, ¿ve? Ok, dice buenas tardes. ¿Cómo pensar positivo en el amor? He observado que hay patrones que se repiten en la familia, mujeres viudas o separadas, mis abuelitas y mi mamá. Yo estoy separada y quiero tener pareja, pero no se da. Se acercan hombres, pienso que es para calcular qué sacan y no quiero pensar eso, pero esta última vez me contactó un médico 15 años menor que yo, él de 28 y yo de 43, y que le gustaba, me dijo que le gustaba y de repente me dice que no quiere relación, sino solo sexo. Le dije que no me interesa. ¿Cómo cambio mis pensamientos? Bueno, creo que aquí lo que hay que sanar y evaluar son los diálogos que reflejan la herida y que usted lleva adentro y que generacionalmente o en su linaje familiar con las mujeres y en la relación con los hombres. Obviamente,
cuando hablamos de patrones de pensamientos negativos, hay un ritmo para esto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que hay la programación que usted tiene de sus experiencias con los hombres y de las experiencias que ha visto vivir en su familia, las mujeres de su familia con respecto a los hombres han creado creencias en usted. Yo lo que le diría es que entre profundo a cuáles son las creencias que tiene usted sobre los hombres. ¿Son manipuladores? ¿Solo quieren usar a las mujeres por sexo? ¿Son unos haraganes? No, ningún hombre realmente puede amar a una mujer. La fidelidad con los hombres no existe. Toda esta dinámica en su familia de las mujeres y los hombres ha creado una serie de creencias. Y con base en esas creencias están sus pensamientos. Se crean los pensamientos y con base en esas creencias y esos pensamientos usted ordena su lenguaje. Entonces, obviamente, como usted está basando su comportamiento con respecto a los hombres y sus emociones con base en estas creencias limitantes, eso es lo que usted emana en su ser. Y usted atrae exactamente al tipo de hombre que usted está juzgando en sus creencias. Uh-huh. Entonces, por eso es tan importante ir profundo y ver qué es lo que cree y sanar estas heridas, ¿verdad? Yo estoy segura que puede oír muchos programas radiales donde se ha manejado cómo sanar las heridas en el alma, ¿no? Nosotras tenemos un programa, creo, en los archivos también, pero vamos a que las creencias que usted tiene son las que están creando el reflejo afuera de qué tipo de hombre está usted atrayendo. Hasta que usted no componga esas creencias, es muy difícil que aparezca en su entorno, que usted atraiga una persona formal con quien pueda crear una relación funcional, porque usted está esperando lo peor de los hombres y por lo tanto lo peor le aparece. Sí. Entonces mi recomendación es sanar las heridas y las creencias que se originaron a través de esas heridas. Como tú dijiste en las conversaciones negativas que generan experiencias dolorosas, Ivonne, en el punto 4, que es asumir, el suponer que así son los hombres, porque lo puede confirmar, porque esa es la historia de su abuelita, sus abuelitas y su mamá. Entonces, Ivonne dijo entregarnos a esperar lo mejor. Correcto, pero cuando hay heridas profundas, hay que trabajarlas. Claro. Hay que trabajarlas porque podemos esperar lo mejor y tratar podemos intencionar querer esperar lo mejor de los hombres, por ejemplo. Pero si tengo creencias y heridas que vengo cargando de mi linaje femenino y mías propias, ¿verdad? Entonces hay que sanarlas. Esa es la invitación acá. Puede entrar usted en un proceso terapéutico, puede investigar, hay libros sobre esto para ver cómo puede usted sanar estas heridas. Hay muchas terapias para liberar y desensibilizar estas heridas y empezar usted a crear las suyas personales, como un update, como una actualización en una computadora, ¿no? Y usted actualiza ahora qué tipo de creencias quiere sostener sobre los hombres, qué tipo de diálogo, pero sí puede empezar diciendo esto, puede empezar diciendo yo me estoy comprometida conmigo a sanar esto que no me permite ver a los hombres y tener una pareja como yo me la imagino, es decir, un hombre funcional, una relación amorosa. Uh-huh. ¿No? Okay. Yo soy una mujer capaz de tener una relación amorosa a pesar de lo que venga en mi linaje. Y yo empiezo en este minuto a atraer hombres que valen la pena. ¿Ve? Entonces, no quiere decir que hay que sanar las heridas, hay que sanarlas, sí, pero usted ya puede empezar con un diálogo positivo. Ok, pues muchísimas gracias, Ivonne, por haber estado hoy conversando con nosotros sobre el tema replanteando patrones de pensamiento negativo, donde pueden ustedes contactar a la licenciada Yvonne Richards en www.tocandocielo.com, esa es su página en internet, o en Facebook como Ángeles en la Casa. Será hasta una próxima oportunidad, Yvonne. Que estés bien. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Chao. Cerramos este ciclo de aprendizaje
Aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida. Vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy.